Uno puede resumir la reforma del Código Orgánico Tributario de 2020 con un mote: más problemas. El pecado original es el de la legislación mal llamada legislación constituyente. La moneda de mayor valor, si se me perdona el coloquialismo y el venezolanismo, es el nuevo coco de la recaudación tributaria, lo cual ha desatado, como si fuesen una caja de Pandora, algunos demonios entre nosotros, particularmente los de la que allá por los ya lejanos años 90, la magistrada Hildegard Rondón de Sansó denominaba voracidad fiscal de los municipios. Esto se da en el contexto de la creación de un nuevo tipo y además de la agravación de las consecuencias punitivas de algunos hechos punibles en materia sancionatoria tributaria para los que pudiéramos llamar, en la línea de lo que ya veníamos investigando desde por lo menos 2012 y que iremos analizando en estos minutos, a los denominados enemigos, en un marco de menos garantías procesales de las ya exiguas, escasas garantías procesales que se tenían bajo la vigencia del Código Orgánico Tributario de 2014. Y como éramos muchos, parió la abuela. Llegó el coronavirus y creó nuevas situaciones problemáticas desde el punto de vista de la configuración de ilícitos y de la atribución de responsabilidad por ilícitos tributarios derivados del incumplimiento de obligaciones tributarias formales y materiales. No todo es malo, sin embargo, uno puede, como un excursus, notar que hay por lo menos un punto positivo, se puede anotar un punto positivo de la reforma, y al final haremos muy sumariamente, en razón de las limitaciones de tiempo, unas breves conclusiones. El pecado original. Esto se ha hablado en demasía desde por lo menos el 1 de mayo de 2017. Su servidor tuvo ocasión de hacer algunas reflexiones al respecto en la revista electrónica de investigación y asesoría jurídica de la Asamblea Nacional número 3, y que se puede resumir, y lo valga acotar, esto no solo ha sido objeto de reflexión por su servidor, sino por mentes mucho más ilustradas y mucho más formadas en los problemas del derecho constitucional que un servidor. Allí podemos anotar nombres rutilantes como el de Carlos Ayala, podemos anotar a Jesús María Casal, podemos anotar a Alejandro Galotti, podemos anotar a Luis Fraga Pitaluga, podemos anotar a muchas personas. Y ruego, por favor, me excusen aquellos a quien la rapidez me hace olvidar en este momento. Todas esas ideas, creo que todas estas personas coinciden, y yo coincido con ellos, en que todo el proceso constituyente puede calificarse de fraude a la Constitución. En primer lugar, la convocatoria a una constituyente es privativa, es exclusiva del pueblo y no se puede confundir con la iniciativa a la que hace referencia el artículo 348 de la Constitución. Cuando a eso se le suma unas bases comiciales que no fueron consultadas al pueblo y donde se estructuró estamentalmente a la sociedad por compartimientos estancos en función de las funciones arbitrariamente definidas por el convocante a esta constituyente, tenemos en resumen dos grandes conclusiones. Primera, la del secuestro del federalismo a partir de los sectores y a partir de la representación municipalizada de la soberanía popular, y en segundo lugar, un esfuerzo orientado claramente a la anulación del poder constitutivo y a la instauración de lo que Carl Schmitt llamaba una dictadura soberana. Lo interesante de todo esto es que la única misión que tiene una Asamblea Nacional Constituyente, de acuerdo con la Constitución, es la única que la Asamblea Nacional Constituyente decide no aceptar, la de redactar una nueva Constitución, sino que en la práctica ha terminado de facto usurpando la competencia del Poder Legislativo, legislando, amparándose bajo la falsa mampara, bajo el falso abrigo del texto del artículo 349 de la Constitución.
Los poderes constituidos no podrán impedir, dice la norma, las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. De ese modo, se da el traste con la reserva profundiza todavía más un fenómeno que viene desde por lo menos 2010, donde la legislación tributaria ha sido progresivamente tomada por órganos distintos al legislador, dando al traste con la reserva parlamentaria y dando como resultado, una vez más, la inconstitucionalidad de este texto que solo a efectos prácticos y de resumen de la exposición vamos a llamar Código Orgánico Tributario, con fundamento en los artículos 25 y 138 de la Constitución de Venezuela. Esta es una situación que valientemente, desde el momento de la promulgación de este código, denunció la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Y lo hace resumiendo un pronunciamiento que les recomiendo, por favor lean por su tino y por su precisión a la hora de denunciar los problemas que derivan de este código, radicalizar la persecución tributaria con la puesta en vigencia de sanciones que son manifestación del derecho penal del enemigo, en contradicción con los más elementales derechos y garantías constitucionales y convencionales. Y esto ocurre en un contexto de contracción del Producto Interno Bruto, hiperinflación, reducción radical de la capacidad productiva y la sustitución de facto del bolívar como moneda de curso legal, como un subterfugio para la ampliación exponencial a través de medidas coercitivas de corrección monetaria sobre la recaudación fiscal. De una manera en la que vamos a profundizar en los siguientes minutos. Ustedes verán que la exposición básicamente simplemente da razones, profundiza en lo que ya desde febrero, y yo con eso, honestidad intelectual, no estoy diciendo nada nuevo, sino algo que ya desde el medio jurídico venezolano se ha venido denunciando desde el primer momento de la publicidad de este Código Orgánico Tributario. Lo fundamental, lo que salta a la vista al lector del nuevo Código Orgánico Tributario es la insistencia en el empleo de cláusulas de valor, de módulos de indexación de las sanciones pecuniarias, un problema que ya venía arrastrándose desde el Código de 2014, es algo que tuvimos ocasión y sobre lo que tuvimos ocasión de conversar, de exponer en la revista de Derecho Tributario número 150, que está a disposición de ustedes en la biblioteca digital de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, que, como alguna vez le escuché decir a Luis Fraga Pitaluga, de manera pionera, anticipándose a toda esta situación, ha puesto generosamente a la disposición de investigadores y público en general toda una serie de materiales respecto de el derecho tributario de nuestro país. En esa oportunidad decíamos, y tenemos que insistir ahora en eso, dos grandes cosas. Primero, la garantía de tipicidad, la garantía de legalidad asociada al ejercicio del ius puniendi exige que la multa, que no es otra cosa que una pena, de acuerdo incluso con la definición legal que da el artículo 30 del Código Penal, debe estar predeterminada legalmente, debe estar establecida de forma cierta y estricta, tanto en su forma, o sea, in obligationem, para utilizar la terminología del derecho a obligaciones, como en solucionem. Yo no solo debo saber qué debo a título de multa, debo saber cuánto debo y para cuándo lo debo desde el momento en el que adopto la resolución de cometer el ilícito de que se trate. Sino la garantía de ley previa, la garantía de ley cierta y la garantía de ley estricta que deriva de la legalidad sancionatoria es básicamente letra muerta. La actualización monetaria de multas no cumple con la predeterminación in solutionem. No hay manera que usted sepa
No la hay, pura y simplemente. De cuánto es lo que es el monto que se va a pagar en el momento inmediato anterior, o cuál es dicho en términos más precisos, cuál es la consecuencia del ilícito en el momento inmediato anterior a tomar la decisión de cometer el ilícito. De esa manera, la ley no tiene la capacidad de combinar al sujeto, de advertirlo de cuáles son las consecuencias de lo que le va a pasar, sino que eso es algo que queda absolutamente diferido hacia el futuro y librado ya no a los mandatos de la administración, sino a la fluctuación del juego de la oferta y la demanda como de la moneda extranjera, como bien señalaba en un trabajo que publicó hace cosa de un par de meses el profesor Luis Fraga Pitaluga. Y en consecuencia, el resultado de eso es el de una ley penal en blanco, que al revés de como ocurre con la ley penal en blanco normal, digámoslo así, la ordinaria, que es que la conducta es la que se define a través de actos administrativos que solo están limitados a definir los modos de la conducta punible. Aquí nos vamos a encontrar con que un acto distinto, un acto legislativo, es el que va a determinar a futuro y en el peor de los futuros posibles, en el momento de ejecución de la obligación, cuál es la sanción efectivamente aplicable al sujeto. Eso, como bien lo dice el profesor uruguayo Enrique Curi, es inadmisible. En ningún caso la sanción a la que está expuesto el ciudadano puede sobrepasar ciertos márgenes o, lo que es peor, adoptar modalidades imprevisibles. Ya eso de entrada determina la inconstitucionalidad de la reforma del Código Orgánico Tributario en todo lo relativo a las penas pecuniarias, en la medida en que el Código adoptó la moneda de mayor valor, como decimos un poco coloquialmente, como el nuevo coco, como la nueva forma de combinar, de amenazar con el garrote tributario a los sujetos pasivos de la obligación tributaria. No solo eso, sino es que además, en este contexto de la moneda de mayor valor como cláusula de indexación de sanciones, el tema es que precisamente por su naturaleza, la corrección monetaria de sanciones pecuniarias supone más pena a través de parámetros distintos a los que en derecho están aceptados como mecanismos para medir cuál es el grado de responsabilidad de un sujeto y en consecuencia cuál es la pena que él debe pagar. O sea, es la inflación lo que determina, o el valor de mercado de una bolsa de monedas extranjeras, la que va a determinar la sanción aplicable en lugar de serlo el grado de lesión al bien jurídico o peor, la medida de la reprochabilidad de la conducta sancionable. Y si a eso le sumamos el efecto económico, donde obviamente a mayor transcurso del tiempo, mayor inflación, termina siendo negocio, por lo menos en términos nominales, que son los términos en los que hasta hace poco se presentaban las metas de recaudación de la administración tributaria, termina siendo negocio retrasar el momento de imposición de las sanciones y el momento de ejecución de las sanciones, puesto que a menor diligencia de la administración tributaria habrá mayor recaudación, al menos en términos nominales. Sabemos, estamos claros que en términos reales la situación es diferente, pero al menos en términos nominales e incluso en términos reales la sanción va a ser mayor, va a tener más impacto que la mera medición predeterminada de la sanción aplicada. Lo peor de todo es que el problema que quiere remediar esta medida, que es la inflación, es precisamente causado por la víctima, puesto que la inflación en nuestros estados, muy particularmente la inflación en Venezuela, es producto de lo que los economistas llaman señoreaje, la emisión de dinero, la dilución del poder adquisitivo de la moneda a través del incremento de la masa monetaria, con lo cual, en consecuencia, la propia persona que está alegando el daño es precisamente quien lo causa, cuando causa la inflación a través de las medidas de señoreaje fiscal. Esto en una economía inflacionaria no es otra cosa sino una confiscación indirecta. Y allí
hay que decir, con las palabras del profesor alemán Klaus Rotzin, que es absolutamente inconstitucional un marco penal que en la práctica termina siendo ilimitado. Es inadmisible la previsión típica de una pena de multa de cuantía indeterminada, puesto que eso puede dar desde una simple palmada en la mano hasta la total destrucción de la existencia económica del infractor, con lo que no se proporciona una garantía suficiente frente a la arbitrariedad. Eso tiene como consecuencia, y al menos según la estadística, que para final de enero de 2020, para principios de febrero de 2020, había obtenido la firma PricewaterhouseCoopers, la oficina de Price en Caracas, supone en promedio un incremento de 208.004,36%. O sea, con lo que, y aquí conecto con algo de lo que quienes han tenido la gentileza de acompañarme en las cosas que he venido compartiendo en los últimos años desde 2012 respecto del estado del sistema sancionador tributario venezolano, se comprueba que el Código Orgánico Tributario de 2020 agrava aún más la primera de las características a las que se refiere el profesor alemán Günther Jacobs cuando utiliza el concepto de derecho penal del enemigo para referirse a sistemas sancionatorios menos democráticos. Vamos a decirlo de ese modo. Toda esta situación da además pie, aunada a el olvido por parte del legislador nacional, el abandono por parte del legislador nacional del ejercicio de aquellas potestades de armonización, ya no del poder tributario, porque aquí estamos hablando de otra cosa. De eso conversábamos en las jornadas venezolanas de derecho tributario de 2020, sino como mecanismo complementario, la posibilidad que tiene el Poder Nacional, de acuerdo con los artículos 168 y 169 de la Constitución, de garantizar a través de medidas de armonización legislativa la garantía directa, frontal y global del ejercicio de derechos y garantías constitucionales en salvaguarda de la autonomía municipal, o sea, en la práctica, hablando en español, el módulo monetario de indexación. Si la inflación es una sola, pues debería ser una sola, como lo fue hasta esta reforma del Código Orgánico Tributario, en cuyo parágrafo tercero del artículo 3 se abandona la capacidad de la unidad tributaria como mecanismo de armonización del sistema en todos sus aspectos y se libra a la competencia de los poderes estatales y municipales la posibilidad de fijar módulos monetarios autónomos, unidades tributarias autónomas, lo cual, si bien teóricamente, desde el esquema de Estado federal descentralizado del artículo 4 de la Constitución, es válido, es posible, lleva en la práctica a la disgregación de los poderes tributarios, a la atomización de las distintas respuestas que dan los distintos ordenamientos a la misma realidad. Entonces, eso termina significando, básicamente sobre la base de lo que Hildegard Rondón de Sansó llamaba en los 90, voracidad fiscal municipal, a las soluciones más variopintas, con la consecuente disminución de la certeza y de la seguridad jurídica para el contribuyente y el riesgo cierto de la confiscación en los términos a los que nos referíamos en la lámina anterior. A título de referencia, dos ejemplos. El municipio Carrizal del estado Miranda fija su unidad tributaria municipal al valor del oro. Y el municipio Chacao del estado Miranda utiliza la unidad, traté de resumirla, pero la verdad no logré aprenderme el nombre, la unidad fiscal a fines sancionatorios al valor de la moneda, que es exactamente el mismo mecanismo que está pretendiendo utilizar la reforma del Código Orgánico Tributario.
Coincidencialmente, curiosamente, es precisamente la decisión del municipio de Chacao la que se somete al control del juez de amparo constitucional, el que en la sentencia 250 de 2019 de 8 de agosto suspende cautelarmente la aplicación de estas medidas y hace presumir entonces la presunción de buen derecho y el peligro en la mora que se derivaría de la ejecución del Código Orgánico Tributario tal como él está en este momento, lo cual ya solo de por sí pareciera fundamentar la posibilidad de solicitar frente a la pretensión exactora de los entes políticos territoriales, particularmente de la República en el diseño del Código Orgánico Tributario, permitiría justificar, repito, la posibilidad de la solicitud de medidas cautelares que impidan la ejecución de estos actos a través de exactamente los mismos razonamientos que utilizó la Sala Constitucional en la decisión a la que acabo de hacer referencia. A esta situación, ya de por sí bastante grave, se suma la inclusión de un nuevo tipo en el Código Orgánico Tributario, en el numeral 12 del artículo 101. Básicamente, ¿cómo se estructura esto? Los medios de prueba de la realización del hecho y de la base imponible son, por regla general, deber formal del contribuyente. Así lo reconoce el literal A del numeral 1 del artículo 155 del Código. Estos medios integrados de prueba, salvo mejor opinión de los amigos contadores, por ejemplo, están constituidos por los libros contables y sus comprobantes, en la medida en que, primero, es de la debida concatenación entre libro y comprobante del que deriva el valor probatorio del libro contable a los efectos de lo dicho en el artículo 38 del Código de Comercio, y en segundo lugar, derivado del propio deber de conservación de la información contable, entendida como libros más registros más documentos, por 10 años, de acuerdo con el artículo 44 del Código de Comercio. Uno podía entender, era válido plantearse que las normas que tipificaban, que siguen tipificando de hecho, los ilícitos formales relativos al llevado de libros y registros comprendían las obligaciones de conservación y mantenimiento de facturas en tanto comprobantes de los asientos de los libros contables. Sin embargo, el Código Orgánico Tributario de 2020 decide bifurcar, decide separar estas dos esferas o ámbitos de punibilidad y envía la punibilidad de los ilícitos relativos a la conservación de facturas en tanto comprobantes de las operaciones asentadas en los libros contables hacia los ilícitos relativos a la emisión, llevado y en general de facturas. Con lo cual se bifurca la posibilidad, se puede bifurcar en una lectura literal la posibilidad de castigo de esto, una posibilidad que está minimizada en la medida en que, bueno, se supone que el tipo o la descripción de la conservación de facturas está ahora incluida de manera específica en el numeral 12 del artículo 101 del Código y minimiza, si bien hay que anotarlo, hay que ponerlo ahí con un post-it en la pantalla, minimiza el riesgo de que esta situación configure non bis in idem. Lo que sí se da es obviamente una alteración de la pena, como se puede ver en la lámina, donde la situación queda distribuida de manera que en algunos casos se castiga con clausura de 10 días y 300 o 150 unidades de la moneda de mayor valor, y en otros casos se castiga con clausura de 5 días y una multa de 100 unidades de la moneda de mayor valor. Esta situación se une a su vez a la violación del principio de igualdad que deriva del trato diferenciado no justificado racionalmente que se da a determinados sujetos pasivos frente a otros, en el caso del artículo 108 en general y en general de los ilícitos
los que el código llama ilícitos formales, en la medida en que el artículo 108 señala que los ilícitos, cuando los ilícitos formales previstos en el capítulo sean cometidos por sujetos pasivos especiales, todas las sanciones serán agravadas en un 200%. Gramaticalmente, esta norma, al estar incorporada al tipo abierto del artículo 108, uno podría interpretarlo restrictivamente y decir, mira, eso solo es aplicable al artículo 108. Esa sería una interpretación menos inconstitucional. Y nótese los términos que estoy utilizando. Menos inconstitucional. Pero el hecho es que la redacción gramaticalmente, topográficamente, la norma, habla de todos los ilícitos previstos en el capítulo de las infracciones formales, lo cual evidentemente agrava, desmejora todavía más la situación de unos sujetos que ya son particularmente afectados por el estado del sistema tributario venezolano en su totalidad, como lo son los sujetos pasivos especiales. Y a su vez se agrava cuando se tiene en cuenta la redacción, la nueva redacción del artículo 115, que lo que hace es afinar algunos mínimos detalles, su redacción precedente del Código de 2014, donde de una manera inexplicable la pena aplicable al enteramiento tardío, a los supuestos de apropiación indebida de retenciones y demás anticipos tributarios, se trata con un régimen muy severo para los contribuyentes de naturaleza privada, la medida en que esto puede configurar supuestos de prisión de 4 a 6 años, tanto para el enteramiento tardío como para el no enteramiento, mientras que para los entes políticos territoriales actuando como agentes de retención o de percepción, en lugar de decir inequívocamente que aplican las mismas sanciones, pues aplica una multa atenuada de 2 a 1000 unidades de la moneda de mayor valor y una responsabilidad asociada, solidaria, de las máximas autoridades, tesoreros, básicamente los que siguen los cuentadantes y los funcionarios encargados de la ejecución presupuestaria, lo que se castiga con una multa de 3000 unidades de la moneda de mayor valor, sin menoscabo, de una manera vaga, digámoslo así, de las sanciones que correspondan al agente de retención o percepción, donde la falta de mención o la falta de concatenación explícita de las penas aplicables a estos sujetos del régimen general aplicable hace albergar las dudas respecto de si el régimen de penas de privación de libertad, contradiciendo incluso al artículo 89 del Código Orgánico Tributario, que atribuye responsabilidad a las personas morales y no hace distinción a estos efectos, bajo el modelo de lo que los penalistas llaman culpabilidad de organización, podría ser también aplicables a estas máximas autoridades, tesoreros, administradores y demás funcionarios con competencias para ordenar pagos de las entidades u organismos públicos. Para más INRI, y como si ya las garantías procedimentales, y con esto, perdonen que vuelva atrás, toda esta situación, los nuevos tipos, agravados como lo han sido, e incluso agravados como han sido todos los ilícitos castigados con pena pecuniaria, como consecuencia de la aplicación de la moneda de mayor valor como patrón de actualización monetaria, comprueban el segundo de los requisitos a los que se refería Jacobs como característico del derecho penal del enemigo, de acuerdo con el cual se habla de agravamiento general de las sanciones aplicables. El tercero de esos requisitos es el socavamiento, la eliminación, la desaparición de las garantías procedimentales. Y como si ya había pocas en el Código Orgánico Tributario, en las últimas versiones del Código Orgánico Tributario, el Código Orgánico Tributario de 2020 profundiza todavía más en este aspecto. Por regla general, y en este punto vale la pena hacer mención recientemente
a los trabajos, por ejemplo, del profesor Humberto Romero Musi, Luis Fraga Pitaluga, Rosa Caballero y otros, Manuel Iturbe, creo que ha hablado también de este tema, y otros juristas venezolanos. Por regla general, la pretensión estatal de ejercicio de competencias limitativas de los derechos del ciudadano, frente a esa situación, el ciudadano tiene derecho, primero, a disponer de tiempo y medios suficientes para defenderse, y dos, a que se le presuma inocente hasta que se compruebe plenamente, más allá de toda duda razonable, su culpabilidad. Todo esto lo dice el artículo 49, nada más y nada menos que de la Constitución. Y por su parte, la igualdad ante la ley debe ser real y efectiva, no solamente formal, como dimana del mandato del artículo 21 de la Constitución. Sin embargo, de acuerdo con los artículos 118, 198 y 202 del Código Orgánico Tributario de 2020, hay unos determinados sujetos, aquellos a quienes en la fase de investigación del procedimiento que el Código llama de fiscalización y determinación, o sea, en la fase preliminar tendiente a declarar la existencia o cuantía de las obligaciones tributarias, se constate la existencia de indicios que, como lo dice su nombre, indica, son plena prueba de hechos que normalmente, pero no siempre, están asociados a la posible realización de un resultado que es al que se le atribuyen efectos jurídicos. En este caso, la realización del delito de defraudación fiscal. Pero cuidado, los indicios, por su propia naturaleza jurídica y por su propia naturaleza de medio de prueba indirecto, no tienen la capacidad, no equivalen a la prueba de la comisión del delito, ni de ellos se deduce siempre que un delito, en este caso la defraudación fiscal, sea cometido. Puestas así las cosas, no existe, para abreviar en razón del tiempo, no existe una justificación racional para que aquellos sujetos a quienes se les haya comprobado en fase de investigación, eso hay que recordarlo, no estamos hablando de que es un juez el que está declarando esto, no estamos hablando de que hay cosas juzgadas, estamos hablando del principio de la investigación. No hay, como decía, justificación racional para que a estas personas amparadas por la presunción constitucional de inocencia se les dé mucho menos tiempo para defenderse de los indicios en una forma que, como decía el profesor Fraga Pitaluga en su canal de YouTube, y lo decía también por escrito, son realmente indicios, no pueden ser calificados como presunciones de la comisión de estos delitos, y en una reducción de tiempo que mortifica al extremo que prácticamente elimina la posibilidad del sujeto de defenderse de unos hechos que por naturaleza son de prueba indirecta y de una prueba como la es la prueba de un delito que es particularmente difícil. Y a esta situación se suma la pérdida del requisito de primero la reducción de los plazos para la emisión de la resolución culminatoria del sumario administrativo en estos casos, sin que se verifique el requisito de la caducidad, con lo cual la espada de Damocles que pende sobre la cabeza del contribuyente de una pena de prisión por la comisión de defraudación fiscal se maximiza, puesto que el contribuyente no tiene ni siquiera la posibilidad, el alivio potencial que podría significar el abandono de la pretensión por parte de la administración, la inactividad por parte de la administración, como en el caso ordinario de la caducidad del procedimiento sumario administrativo. Y para remate, el tiempo que se daba originalmente para la aceptación del reparo del contenido de la resolución culminatoria del sumario administrativo a los efectos de la aceptación de los hechos, como vamos a ver en un minuto, se reduce de 25 días a 10 días,
y para remate, todavía más, no hay plenamente la garantía de la cosa decidida administrativa a través del pretendido control posterior de actos administrativos definitivamente firmes, por supuestos distintos a los regulados en la legislación administrativa y tributaria respecto del recurso de revisión, como lo es el artículo, o como resulta del nuevo artículo 204 del Código Orgánico Tributario, da como resultado, una vez más, la absoluta inconstitucionalidad de esta pretendida normatividad. A esto se suma, como ya les decía, el hecho de que se pretende la extinción de una acción penal que no ha empezado, puesto que, de acuerdo con la regulación adjetiva penal, el artículo 371 del Código Orgánico Procesal Penal dice que la admisión de los hechos ocurre antes de la acusación, cuando ya hay trabado un proceso penal, cuando ya hay un imputado y que estamos saliendo de la fase preliminar, cosa que ni remotamente ha empezado a ocurrir para el momento en el que la administración emite la resolución culminatoria del sumario administrativo. Por su naturaleza jurídica, además, la admisión de los hechos equivale a un convenimiento, o sea, se está invitando, se está conminando al contribuyente bajo la amenaza de prisión a que confiese, amenaza de prisión de su contraparte, que es la administración tributaria, en una relación que se supone es de iguales. Se le conmina, se le amenaza al contribuyente con prisión para que acepte el reparo y una multa bastante significativa frente al riesgo de la posibilidad, al riesgo de la tramitación de la causa por un tribunal penal con todas las consecuencias que eso deriva, y así se menoscaba la garantía constitucional de no autoinculpación contenida en el numeral 5 del artículo 49 de la Constitución. De entrada, esto genera antecedentes penales, con lo cual, además, se produce una ulterior estigmatización del contribuyente, que a todas estas no sabemos si es defraudador, puesto que él todavía, a este momento, está amparado por la presunción constitucional de inocencia. ¿Cuál es la medida de atenuación de la pena? El Código Orgánico Procesal Penal dice una cosa. Yo quisiera pensar, es lo que en derecho creo que procede, que este Código Orgánico Tributario configura una ley especial respecto de la regulación procesal penal y en consecuencia la reducción de pena a la que se refiere la institución jurídica de la admisión de los hechos debe estar referida única y exclusivamente a la multa del 500% del tributo omitido a la que hace referencia el artículo 118 del Código. Claro, se supone que la admisión de los hechos supone una atenuación de pena y ustedes me dirán, bueno, te están quitando encima la privación de libertad. Eso es una enorme atenuación de pena. Pero eso reproduce aquí dos cosas. Primero, desde el punto de vista de la pena pecuniaria, vista en sí misma, no es verdad que se está reduciendo la pena. La pena normal, máximo de la pena aplicable, de acuerdo con el régimen ordinario, es 300%, de acuerdo con el artículo 112 del Código. Y eso trae de nuevo el problema que para el principio non bis in idem representan las llamadas penas compuestas. Multa más cárcel, multa más inhabilitación para el ejercicio de profesiones. La verdad es que este es un subterfugio para castigar dos veces lo mismo y de esta manera aplicar una sanción más grave al sujeto por la comisión del ilícito. A esto además se le suma la suspensión de la sine die, sin límite en el tiempo, de la prescripción de la acción sancionadora por la falta de notificación del cambio de domicilio, con lo cual quedan en el aire las menciones que hace este código al domicilio electrónico, que será obligatorio y preferente a cualquiera de los demás definidos por el código, la notificación por aviso en prensa a la que hace referencia el artículo 176, y el resultado, como quiera que haya una suspensión de la prescripción hasta tanto el contribuyente actualice el domicilio, es que en la práctica la administración, con solo comprobar
que el domicilio, y bueno, con un estándar de prueba que habría que ver cuál es, digámoslo así. El profesor Fraga seguramente nos echará una mano en esto. Pero el efecto práctico es el de la persecución eterna, el de la imprescriptibilidad práctica, ya no de los delitos tributarios como era hasta 2014, sino de todos los ilícitos tributarios, al menos en estos supuestos, lo cual nuevamente trae la comparación con la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad contenidos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. No todo es malo. Ah, no, sí, todo sigue siendo malo, porque para remate llegó el coronavirus. Muy resumidamente, no quiero abusar de su paciencia y creo que esto es algo que se puede explicar de manera asertiva, directa y rápida. Como regla general, el coronavirus o la situación de pandemia que ha sido reconocida incluso a través de actos emanados del poder público, como el famoso artículo 6 del decreto que declaraba la suspensión de actividades en todo el país. En condiciones generales, esto configura un supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor. La distinción entre cuál de los dos es, de la cual se han ocupado con acierto varios juristas de nuestro medio de manera muy acertada y que no voy yo a repetir acá para no aburrirlos, es irrelevante a los efectos sancionatorios porque el efecto es el mismo. En condiciones generales, con el coronavirus es posible que no haya ilícito. En términos generales, en lo que se refiere al cumplimiento normal de las obligaciones tributarias. Con el coronavirus no hay tipo, porque el caso fortuito y la fuerza mayor destruyen la relación de causalidad que debe existir entre el incumplimiento, entre la inacción del contribuyente y el resultado, la falta de cumplimiento de la obligación. Este incumplimiento no se da voluntariamente, sino forzado por un hecho exterior, lo cual excluye la existencia de dolo o culpa, que dependiendo de la tesis penal que usted siga, podrá estar o en el tipo subjetivo o en la culpabilidad. Con el coronavirus no puede haber antijuridicidad porque en la ponderación entre si usted tiene que pagar la obligación tributaria y pagar la comida, obviamente eso usted tiene que probarlo, eso no es tan sencillo como simplemente alegarlo. Hay lo que la doctrina penal llama un estado de necesidad justificado. Y respecto de la culpabilidad, ante una ponderación semejante, pagar tributos y mantener la economía familiar, recordemos aquí el concepto de mínimo vital, se verifica lo que la doctrina ha denominado un estado de necesidad inculpable. El resultado de todo esto es, por cualquiera de estas razones progresivamente analizadas, es bastante probable que en su situación concreta no exista ilícito, no haya ilícito. Eso hace, con todo respeto, hace, digamos, inoperantes, hace, respetuosamente considero, no aplicables, las conclusiones de acuerdo con las cuales procedía el dictado de una ley general de remisión tributaria que comprendiera a estos hipotéticos ilícitos. En estos casos, para decirlo claro, no hay ilícito. Sin embargo, hay que tener la prevención, y es mi responsabilidad decírselos, de que esto depende de cada caso concreto. Esto es una situación que debe analizarse caso por caso y no se puede tomar como una regla general. Ejemplos, la posibilidad de declaración y pago electrónicos, lo que abre la posibilidad al cumplimiento tempestivo de las obligaciones tributarias y a la reducción de las potenciales contingencias que el incumplimiento en estas especiales condiciones, sobre todo considerando que contradiciendo a la tendencia mundial, la administración venezolana no dictó ningún tipo de medidas para paliar la contingencia derivada de la pandemia, es propio y es necesario hacer esta mínima precisión. No todo es malo, hay una cosa buena. La titularidad de la acción penal vuelve al monopolio del Ministerio Público y se le quita a la administración tributaria como equivocadamente se había hecho desde 2014. No todo es malo,
como les iba diciendo, uno podría decir coloquialmente, bueno, una para el MIN. En definitiva, y como ya les anuncié, lamento tener que decirles, no les estoy diciendo nada nuevo. Este Código Orgánico Tributario de 2020 lo que hace es seguir la tendencia que se ve en nuestra legislación tributaria desde por lo menos 2001. El derecho sancionador tributario se utiliza, y como ya alguna vez tuve ocasión de tratar en los dos textos que ven ustedes en la lámina, el Garantismo y Derecho Penal Tributario en Venezuela en 2010 y en el libro Homenaje a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales en 2015. El derecho sancionador tributario es un instrumento de coacción, no es un mecanismo de protección del orden económico. Con lo cual, en ritornello vamos a tener el mismo resultado. Un sistema sancionador de enemigos, caracterizado por el agravamiento general de las penas aplicables y por el socavamiento de las garantías procesales en los términos sobre los cuales ya hemos conversado. Para rematar, el coronavirus, con las precisiones propias de la teoría del general del ilícito tributario, en lo que se refiere a la exclusión, sea de la tipicidad, sea de la antijuridicidad o sea de la culpabilidad derivada de las circunstancias especiales en las que nos vemos rodeados todos como consecuencia de la pandemia.